Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos María Moro e Isabel Jordán. Ayuda a la Iglesia necesitada lanza campaña en apoyo de la Iglesia Católica en China. La Iglesia Católica en China tiene grandes necesidades para la formación de nuevas vocaciones y la construcción de templos ante el crecimiento del número de fieles en los últimos años. Los católicos chinos han pasado de ser 3 millones en 1980 a 12 en la actualidad. Los católicos de China siguen bajo la presión del gobierno del Partido Comunista Chino, que a través de la Asociación Patriótica Católica China pretende crear una iglesia autónoma e independiente, irreconciliable con la doctrina católica. Sin embargo, a pesar de esta división, los cristianos del gigante asiático anhelan la unidad y la comunión con la Santa Sede. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyarles en su labor pastoral con un total de 700.000 euros para cubrir así parte de estas necesidades. Ayuda a la Iglesia Necesitada no les deja solos y desde 1962 ofrece apoyo material. La campaña que pone en marcha ahora lleva por lema «Para que todos sean uno». Comentaremos en primer lugar algunas noticias de interés internacional. Estados Unidos. Mujer que sobrevivió al aborto pide al Congreso que retire fondos a Planned Parenthood. Brasil. Milagro permitiría canonización de Madre Teresa en el año de la misericordia. Camerún. Cadenas humanas de creyentes protegen las Eucaristías contra terroristas. Irak. Los cristianos que quedan en la llanura de Nínive celebran la exaltación de la Santa Cruz. Estados Unidos. Ojos, médulas, gónadas, todo es fresco. Admite directiva de Planned Parenthood. Pasaremos después a las noticias nacionales. Mireille, católica siria y testigo del martirio de sus hermanos, dará un testimonio público. Un colegio católico de Madrid acoge cursos de esoterismo para niños y adolescentes. Carta pastoral de Monseñor Reiplá sobre la verdadera misericordia y el secularismo anticristiano. Obispo de Córdoba abrirá hasta la casa episcopal si hace falta para acoger refugiados. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. El camino de la cruz es incómodo, pero conduce a la libertad del pecado. El Papa reza por Vincent Lambert, ante amenaza de eutanasia en Francia. FBI arresta a adolescente que planeaba atentar contra el Papa inspirado en Estado Islámico. Papa Francisco. La alianza hombre-mujer querida por Dios salva de la destrucción. Un grupo de supervivientes al aborto dio su testimonio en el Capitolio y pidió que el gobierno deje de financiar a Planned Parenthood, la multinacional abortista más grande de Estados Unidos acusada de traficar órganos de bebés. Esta audiencia fue convocada para analizar las horribles prácticas abortistas que se realizan en las clínicas de Planned Parenthood y debatir si los afiliados de la organización deben seguir recibiendo los fondos federales que provienen en su mayoría de Medicaid y de Title X. Del grupo de testigos presentes en la audiencia, 2 de ellos, Melissa Oden y Jana Jessen, sobrevivieron al doloroso aborto con solución salina en 1977. En la práctica del aborto por solución salina se retira el líquido amniótico del vientre de la madre y se le sustituye por una solución salina concentrada que absorbe el bebé. Este líquido quema y corroe la piel de la criatura y causa la muerte. Melissa Oden expresó que si bien algunos de sus compañeros habían sobrevivido a intentos de aborto en otras clínicas que no estaban afiliadas a Planned Parenthood, la expectativa de querer acabar con nuestras vidas mediante un aborto es la misma para quienes pierden la vida allí, manifestó. Siempre he creído que si mi madre hubiera abortado en una clínica de Planned Parenthood yo no estaría aquí. Con sus 300.000 abortos al año ellos tienen la experiencia para asegurarse de que no ocurran los fracasos como yo, continuó Oden. Oden sobrevivió varios días después de la solución salina antes de que la indujeran al parto a su madre. Cuando nació pesaba 1,36 kg. Por la gracia de Dios soy más que una estadística, dijo. Su abuela materna, la enfermera que la recibió en el parto, querían dejarla morir, pero 2 enfermeras intervinieron y tuvo atención médica. Oden dijo que sufría de ictericia, convulsiones y problemas respiratorios como consecuencia del aborto fallido. El caso de un hombre curado de forma inexplicable en la ciudad de Santos, en el estado de Sao Paulo, Brasil, y que ahora está bajo estudio en el Vaticano, podría ser el milagro que llevaría a la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco ha expresado su deseo de canonizar a la Madre Teresa durante el Año de la Misericordia, que se iniciará el 8 de diciembre como una señal de misericordia para el mundo en el servicio a los pobres. El posible milagro que llevaría a la Madre Teresa a la canonización se dio en el año 2008. Un hombre cuya identidad no ha sido divulgada para mantener la discreción necesaria de estos casos hasta que concluya la investigación, se curó de manera inexplicable de 8 abscesos que tenía en el cerebro y que debía ser operado por ello.
En el Diario de Santos, Presencia Diocesana, el padre Elmirán Ferreira explicó que acompañaba a la familia en esa época. Vi el dolor y el sufrimiento de todos ellos porque él estaba iniciando una vida nueva, estaba recién casado, y la dolencia retardaba muchos sueños. Yo le tenía mucha fe a la Madre Teresa y siempre celebro la Santa Misa en la casa de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Santos. La manera como ella enfrentaba el dolor, el sufrimiento del mismo Cristo, me inspiraba a entender también el sufrimiento de aquella familia, relató. El sacerdote les dio una oración para pedir la intercesión de la Beata para que todas la rezaran intensamente. La Madre Teresa se convirtió en el consuelo y aliento en aquella larga jornada. Así, cuando se verificó la completa recuperación de la salud que los médicos no podían explicar, entendí que allí estaba la mano de la bienaventurada, afirmó. Los católicos de Camerún también son víctimas de los ataques terroristas del grupo radical islámico Boko Haram, responsable de graves atentados y miles de víctimas en Nigeria. Por este motivo, los creyentes deben organizar extraordinarias medidas de seguridad para proteger los lugares donde se celebran las Eucaristías, especialmente si éstas se llevan a cabo de manera campal, como es usual en la región. Según el obispo de Morowa Mokolo, Monseñor Bruno Atebaedo, las Eucaristías presididas por el prelado suelen reunir a unos 3.000 fieles, por lo cual podrían ser blanco de los terroristas. Para evitar una tragedia de este tipo, los cristianos organizan cadenas humanas en torno al lugar de celebración y los fieles deben atravesar estrictos controles de seguridad, según informó Catholic World News. La situación de los creyentes de Camerún es delicada. Ya el país está rodeado de dos graves realidades: la influencia del grupo terrorista Boko Haram, que actúa especialmente en Nigeria, y la grave situación de anarquía vivida en República Centroafricana. En la llanura de Nínive, en gran medida sujeta todavía al control de los yihadistas del Estado Islámico, alrededor de 1.000 cristianos hicieron una procesión el pasado domingo a través de los campos y las colinas yermas de Al-Kosh, hasta llegar a un monasterio mariano fuera de la ciudad y donde celebraron la solemnidad de la Santa Cruz. La procesión y posterior misa la tuvieron en la ciudad de Al-Kosh, que no ha caído nunca en manos de los fundamentalistas, que tiene su bastión en Mosul a menos de 50 kilómetros. La multitud de peregrinos quiso repetir el gesto de devoción que hacen todos los años, caminando entre cantos y oraciones hasta el santuario caldeo de Nuestra Señora de Al-Kosh, que está a más de 1 kilómetro del centro de la ciudad. Al caer la noche, mientras estaban en marcha la peregrinación, la ciudad parecía salpicada de muchas cruces luminosas encendidas en los tejados y fachadas de las casas. La gran cruz colocada en la carretera, en la montaña, ha estado encendida toda la noche, visible desde lejos. En la ciudad de Al-Kosh han encontrado refugio cientos de familias cristianas que huyeron de otros pueblos de la región. Con esta procesión y con los signos externos visibles que la han acompañado, dice a la agencia Fides el sacerdote sirocatólico Nizar Seiman, los cristianos de Al-Kosh también han enviado una señal conmovedora que nos interpela a todos. Han querido decir: todavía estamos aquí, aunque nadie nos proteja, porque sabemos que quien piensa en protegernos es el Señor Jesús con María, su madre. El Center for Medical Progress, Centro para el Progreso Médico, ha publicado el 10º vídeo de su investigación sobre el tráfico de órganos realizado por la multinacional abortista Planned Parenthood. En nuestro nuevo reportaje se recogen varios fragmentos de entrevistas con autoridades de la organización estadounidense que aseguran sin remordimiento que los órganos y tejidos que venden es un producto fresco. En diálogo con actores que fingieron ser potenciales compradores de órganos y tejidos, la doctora Caroline Westhoff, asesora médica senior de Planned Parenthood Federation of America, señaló que hemos estado trabajando con personas que quieren tejidos particulares. Dijo, citando como ejemplos tejido cardíaco, o quieren ojos o quieren tejido nervioso. La gente quiere médulas espinales, me refiero a este tipo de cosas, dijo, mientras hablaban de proveer gónadas entre asombradas carcajadas. Todo lo que proveemos, seguía, es fresco, aseguró. CMP ha difundido desde mediados de julio los frutos de su investigación de 2 años y medio a Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo. Sus hallazgos han motivado, entre otras reacciones, investigaciones en el Congreso y al menos 4 estados de Estados Unidos cortaron financiamiento a la organización abortista. Aún así, Planned Parenthood recibe más de $500 millones al año de fondos de impuestos de Estados Unidos. Miren Alfará nació en Damasco, Siria. Es cristiana católica de rito grecomelquita, una de las primeras iglesias en el mundo. Cuando llegó a España no podía sospechar que ya no podría volver a su patria y a su ciudad. Mirel y los demás cristianos en Siria convivían con las otras confesiones de musulmanes y judíos desde hacía décadas. Los cristianos en Siria podían practicar y profesar públicamente su fe sin problemas. No había ningún conflicto confesional, al contrario, existía un respeto mutuo entre todas las confesiones.
Desde pequeña yo estudiaba en un colegio cristiano de monjas y en él estudiábamos católicos, judíos y musulmanes. Estábamos sentados en el mismo banco niños de las 3 religiones. Desde pequeños nos enseñaron a respetarnos, pero también a sentirnos orgullosos de ser cristianos, a decirlo públicamente y a no avergonzarnos de ello. Ahora, con la presencia de los islamistas en Siria, la situación se ha vuelto enormemente peligrosa para los cristianos y para las demás minorías. Mireille confiesa que cuando alguien acepta la fe en Siria, incluso desde pequeño, aprende a asumir todo lo que esta decisión conlleva, incluso la posibilidad del martirio. Desde el comienzo de estas cosas he perdido 13 seres queridos. Mireille declara que los funerales que ofrecemos por nuestros mártires los celebramos como una boda. Todo se decora de color blanco, porque cada mártir es como un novio que se entrega al cielo. Mireille considera una bendición poder estar en España. Tenemos aplicaciones de móvil con las misas y los horarios en cualquier lugar, y podemos asistir con libertad a ella. Pero hay gente en Siria que el simple hecho de ir a misa puede significar la muerte para ellos. Y si se les pregunta a esta gente, ¿estás seguro que quieres ir?, contestan, pues claro, prefiero morir tomando el cuerpo de Jesús que estar en casa. Si quieres conocer más sobre el testimonio de Mireille, entra en el canal de HM Televisión en YouTube para ver su entrevista en el programa Hecha en las redes. Según se anuncia en la web Método Silva, el equilibrio inteligente, el Colegio San Viator de Madrid, Plaza Fernández Ladreda 2, acogerá 2 cursos de control mental según el Método Silva, destinados a niños de 7 a 12 años y adolescentes de 13 a 17. Expertos católicos coinciden. Dichos cursos son productos de la nueva era y contienen elementos propios del espiritismo. En 1996, el arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmaba esto sobre el método Silva de control mental en un documento titulado 18 preguntas acerca de la nueva era. Control Mental Silva, fundado en Laredo, Texas en 1966 por José Silva, consiste en cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la sobreconsciencia o el dominio total de sus estados mentales. El método contiene elementos de espiritismo y sutilmente lleva a sus practicantes al panteísmo. Maneja muchos conceptos fundamentales de la nueva era y centra la esperanza de salvación en los poderes mentales del hombre. A pesar del hecho de que muchos de los maestros del método hablan un lenguaje cristiano, entre comillas, y aseguran a sus clientes que el método les ayudará en su vida espiritual, hay elementos sustanciales del programa incompatibles con la fe católica. Sería difícil encontrar un sistema de prácticas más destructivo de la fe cristiana que el método Silva de control mental, señalaba ya en los años 90 el abogado católico norteamericano Randy England en su libro The Unicorn in the Sanctuary, The Impact of the New Age on the Catholic Church. El unicornio en el santuario, el impacto de la nueva era en la Iglesia Católica. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rey Pla, ha publicado una carta pastoral titulada «Porque es eterna su misericordia», 25 años de la restauración de la diócesis complutense y el jubileo de la misericordia. Don Juan Antonio analiza el avance del secularismo anticristiano que está conduciendo a España a perder el alma católica y explica en qué consiste la verdadera misericordia, que nunca puede ser excusa para justificar situaciones de pecado. El fenómeno más fuerte que ha sufrido España en el posconcilio y en estos últimos 25 años es la secularización. Con el tema de la secularización no podemos ser ingenuos. Las raíces de la secularización vienen desde Lutero y desde la Ilustración. Lo que resulta evidente es que la secularización le ha seguido al secularismo, ya que no es simplemente afirmar la irrelevancia de Dios, sino construir al hombre y a la sociedad en contra de Dios. En España, desde la transición política, el secularismo se ha manifestado como laicismo y relativismo moral. Con ello ya no se trata de expulsar a Dios del Estado, sino expulsarlo de la sociedad, del modo de entenderse el hombre, de la ética y de la vida social. Con esta frase se han configurado las nuevas leyes que proclaman nuevos derechos humanos como el aborto, la eutanasia, la anticoncepción, la reproducción asistida, el divorcio exprés, la entronización de la ideología de género en el ámbito educativo y en la sanidad, etc. Querer compatibilizar la misericordia con la resistencia en el pecado o con la tolerancia del pecado es hacer de la misericordia la puerta que se abre para que entre por ella el relativismo en la Iglesia. La misericordia no crea leyes contrarias a la justicia, sino que regenera lo que la justicia por sí sola no está en condiciones de lograr. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, declaró recientemente que abrirá hasta el Palacio Episcopal si hace falta para recibir a todos los refugiados que llegan a Europa. El obispo señaló también que es muy importante la oración para pedir al Señor que toque el corazón de quienes gobiernan las naciones para que esto se arregle in situ y así las personas no tengan que salir de sus países. En relación con aquellos que ya están fuera de sus países, el obispo ha animado a acogerles como podamos,
pero ha advertido que es pan para hoy y hambre para mañana, ya que, según ha insistido, lo que hay que hacer es arreglar la situación del lugar. El Papa aseguró que seguir a Jesús significa tomar la propia cruz para acompañarlo en su camino, que no es el del éxito, pero sí conduce a la libertad del egoísmo y del pecado. También invitó a rechazar la mentalidad mundana que pone al propio yo en el centro de la existencia y a ser humildes. Se trata del siervo obediente a la voluntad del Padre hasta el sacrificio completo de la propia vida. Por eso, dirigiéndose a toda la muchedumbre, declara que quien quiera ser su discípulo debe aceptar ser siervo, como él se ha hecho siervo, y advierte: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y me siga. El Papa manifestó que seguir a Jesús significa tomar la propia cruz para acompañarlo en su camino, un camino incómodo que no es el del éxito o el de la gloria terrena, sino el que conduce a la verdadera libertad, la libertad del egoísmo y del pecado. Se trata de rechazar la mentalidad mundana que pone al propio yo y a los propios intereses en el centro de la existencia, y de perder la propia vida por Cristo y el Evangelio para recibirla renovada y auténtica. La lucha de Pierre y Vivian por preservar la vida de su hijo Vincent Lambert no cesa, pero ahora ya no están solos porque cuentan con las oraciones del Papa Francisco. Vincent sufrió un daño cerebral severo tras un accidente en motocicleta en el año 2008. Para los médicos su situación es irreversible y cada vez peor. Con este argumento, la esposa, el sobrino y 6 de los 8 hermanos de Lambert han pedido a los tribunales franceses y europeos que se le suspenda la hidratación y nutrición que recibe mediante una sonda. Según comentó Vivian Lambert, el año pasado ella y su esposo enviaron una carta dirigida al Papa Francisco por medio del nuncio apostólico, donde le comentaron sobre el caso de Vincent y le pedían sus oraciones. En julio, los padres de Vincent recibieron una respuesta del nuncio en la que les transmite la profunda compasión del Santo Padre por la gran prueba que deben enfrentar debido a la salud de Vincent, ya porque la atención de las altas instancias mundiales están sobre él. Asimismo, les indicó que el Papa Francisco les da su bendición y que orará para que tengan el coraje de enfrentar las pruebas que vendrán. Las autoridades federales en Estados Unidos han informado que un adolescente de 15 años, inspirado en el grupo terrorista conocido como el Estado Islámico, ha sido arrestado por haber planeado atentar contra el Papa Francisco durante su visita al país. En un documento de inteligencia dada a conocer el 14 de agosto por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se señala que el muchacho estaba inspirado por el grupo terrorista y que buscaba realizar un ataque detallado en el país que incluía a múltiples atacantes, armas de fuego y diversos explosivos, teniendo como objetivo a un mandatario extranjero en un evento de gran importancia. Diversas fuentes indicaron a ABC News que el mandatario al que se hace referencia es el Papa, quien estará en Estados Unidos del 23 al 27 de septiembre. Los 2 últimos días de su visita estará en Filadelfia participando del 8º Encuentro Mundial de las Familias. 2 semanas antes del inicio del Sínodo Ordinario sobre la Familia del 4 al 25 de octubre y pocos días antes del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, que le llevará a Estados Unidos del 23 al 27 de septiembre, el Papa Francisco dedicó su última catequesis sobre el matrimonio y la familia a la comunidad conyugal formada por un hombre y una mujer, origen y base de esta cultura mundial que nos salva de tantos ataques, tantas destrucciones, tantas colonizaciones y a las que fue confiada la creación. Queridos hermanos y hermanas, en medio de una civilización marcada fuertemente por una sociedad administrada por la tecnología económica, donde la subordinación de la ética a la lógica del beneficio goza de un grande apoyo mediático, se hace cada vez más necesaria una nueva alianza entre el hombre y la mujer que libere a los pueblos de la colonización del dinero y de las colonizaciones ideológicas y que oriente la política, la economía y la convivencia civil para que la tierra sea verdaderamente un lugar habitable donde se transmita la vida y se perpetúe el nexo entre la memoria y la esperanza. La fe nos dice que esta alianza entre el hombre y la mujer ha sido querida por Dios desde la creación, no solo para velar por los intereses íntimos de la familia. A ellos les ha confiado el mundo y el proyecto de domesticarlo. Por lo tanto, lo que ocurre entre el hombre y la mujer repercute en todo lo creado, como vemos en el relato del pecado original.
Pero Dios no nos abandona. Su misericordiosa protección no mengua, como muestra la especial bendición que Dios da a la mujer para defender a su criatura del maligno. Esta ternura de Dios la vemos sobre todo encarnada en Jesucristo, nacido de una mujer que murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a Dios que avive nuestra fe en la promesa que hizo al hombre y a la mujer, tomando conciencia de la importancia de esta alianza. Que todas las familias de la tierra se sientan bendecidas por Dios y protegidas por su ternura y amor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.